le envío la solidaridad a los familiares de las víctimas graves de el asesinato el año 73, que marcó la fecha de tristeza respecto de los trabajadores portuarios que fueron fusilados injustamente durante la dictadura. Es evidente que le costó un poco decirlo, pero finalmente la declaración que hizo a los medios de comunicación de San Antonio el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, acertó respecto al fondo y al contexto que rodea en Chile el Día Nacional del Trabajador Portuario. Una fecha que se instaló en el calendario desde el año 2015 tras las negociaciones de los dirigentes de la época por la denominada Ley Corta de Puertos, y que fue algo así como una dádiva en medio de las tratativas que fijaron compromisos, muchos de los cuales siguen todavía pendientes por burocracia del sistema o negligencia de los propios representantes de los trabajadores. Como sea, el Día del Trabajador Portuario ya no goza de su pirotécnico vigor inicial y ha derivado en una suerte de Día de las Empresas Portuarias, donde el rol de los trabajadores ha quedado remitido a pequeños discursos. Paradójicamente, quien explica bien la situación actual es precisamente un gerente de empresa portuaria. Habla el gerente general de Puerto Panul, Carlos Sublet. Y da la impresión de que no se ha avanzado. Por lo menos nosotros no conocemos ningún proyecto de ley, ningún bosquejo, nada. En la medida que esto se retrasa, los trabajadores sienten que no son escuchados y después reaccionan, como lo decían ellos en su alocución, con movilizaciones. Y las movilizaciones son detrimento para nuestra actividad desde el punto de vista de las empresas y también del prestigio de nuestro puerto. Yo creo que en los últimos años se ha ganado mucho en prestigio. Puerto de San Antonio, no solo somos el puerto más importante de Chile, sino que exhibimos muchos récords. Y yo creo que tenemos que seguir en esa senda. De parte de los trabajadores, la voz fue sacada por uno de los grueros de San Antonio Terminal Internacional. Víctor Peñailillo no es dirigente, es uno más de los 25.000 trabajadores portuarios que tiene nuestro país, y desde la tribuna que le dio el acto en San Antonio, reivindicó el derecho a movilización y también cómo las luchas de los propios trabajadores han permitido mejorar las condiciones laborales de los portuarios en todo el país. Son peticiones básicas de los trabajadores portuarios, tanto como de seguridad o como el derecho a colar, que fueron unas movilizaciones que en el sentido de la palabra fueron para nosotros legales, porque no estamos pidiendo algo que nos aprovecháramos de un sistema, sino que es algo que como trabajadores, como personas, tenemos el derecho a colar. De los cargos con representación popular de San Antonio en el Congreso, la diputada Camila Rojas puso el énfasis en la memoria de los dirigentes asesinados por la dictadura en el septiembre oscuro de 1973 y también en las deudas que tiene el Estado con estos trabajadores por cuyas manos pasa la salud de la economía nacional. Estamos acá en este día que se conmemora desde las movilizaciones de los trabajadores portuarios, que tiene un sentido de memoria además por los dirigentes que fueron asesinados en dictadura, Rojo, Jiménez, Álvarez y Núñez. Nos parece que tener ese espíritu y ese sentido de memoria es fundamental, porque las luchas del presente y del futuro no se pueden hacer sin ese sentimiento y sin recordar estos asesinatos duros durante el tiempo de dictadura y que no se pueden volver a repetir nunca más en Chile. A su turno, los diputados Víctor Torres y María José Hoffman coincidieron en la urgencia de atender los compromisos asumidos con los trabajadores portuarios, como es el caso de las pensiones que se negociaron entre los años 2012 y 2015, cuando finalmente se promulgó la llamada Ley Corta de Puertos. Despejar todos aquellos fantasmas que tienen que ver con las pensiones de gracia. Yo he trabajado por muchas de ellas, con muchos trabajadores portuarios, porque es difícil y es un proceso muy difícil y no tiene nada que ver, y el ministro ha asegurado que no se va a perder ninguna pensión de gracia. Yo espero entonces que este día, que es un día de reflexión, un día que obviamente nos convoca para recordar, también sea, insisto, un día para comprometernos y seguir trabajando en conjunto con los trabajadores portuarios de San Antonio y de Chile. Mismo deseo que manifestó en su diálogo el ministro del Trabajo, para quien la asignación de pensiones que se negoció a partir del año 2012 debe cumplirse. Claro que con una exhaustiva revisión de los beneficiados. Los compromisos que el gobierno del presidente Piñera tiene con los trabajadores portuarios se van a cumplir íntegramente, particularmente en materia de pensiones de gracia, que fue el compromiso del año 2012. De tal manera que eso no está en duda ni en cuestión. Distinto es que nosotros, y por lo demás tenemos la obligación de velar para que otros programas u otras pensiones que se estén entregando arbitrariamente o injustamente
no se siga haciendo, porque al final, cuando se entrega una pensión injusta o indebida, se perjudica a quien sí se le debe entregar merecidamente la pensión de acuerdo a los compromisos asumidos. Así se vivió la versión 2018 del Día Nacional del Trabajador Portuario en San Antonio, fecha que ya no goza de la masividad que tuvo en su primer año y que a muy poco andar se ha ido convirtiendo en una instancia de análisis sobre cifras de transferencia de carga y estado comercial de los terminales concesionados, más que de la condición laboral de los trabajadores y sus demandas. La memoria, según convenga para quien preside el acto, se ve entonces peligrosamente relegada a frases hechas más que a un compromiso verdadero en pos del resguardo, la seguridad y la dignidad de las faenas portuarias. Y en ese contexto habría que preguntarse si Armando Jiménez Machuca, Samuel Núñez González, Guillermo Álvarez Cañas y Héctor Rojo Alfaro, en cuya memoria existe el Día del Trabajador Portuario, participarían de un acto como este. Permítame por lo menos plantear esta duda.